Uno de los conceptos que tienes frente a el tema del comunismo es que este no ha muerto. Con la caída de la Unión Soviética en los 90, que la izquierda simplemente se desplazó de la economía a la cultura. ¿Eso es real? Mire, a partir de la segunda mitad del siglo XX, los marxistas van a sufrir en los países capitalistas avanzados grandes derrotas, porque van a empezar a ver cómo las clases obreras, sobre las cuales ellos depositaron todas sus esperanzas revolucionarias, lejos de sumarse a guerras de guerrillas, guevaristas, castristas o leninistas, esas clases obreras se integraban al sistema capitalista y estaban cada vez más interesadas en comer una hamburguesa de McDonald's en lugar de internarse en la selva a disparar un fusil. Esto, por supuesto, no tiene lugar especialmente en América Latina, pero sí que lo tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. Imagínese usted ir a tratar de hacer una guerra de guerrillas guevarista a los Estados Unidos en la década del 70, 80. Es imposible. ¿Por qué? Porque esas clases económicamente marginadas se encuentran aburguesadas. ¿Y de qué dependía la revolución marxista? De que esas clases marginadas tomaran lo que ellos llamaban conciencia de clase y estuviesen dispuestos a agarrar un fusil y hacer la revolución. Cuando los izquierdistas advierten que su teoría marxista no está dando resultados, modifican el contenido de la dialéctica. La dialéctica económica que ellos planteaban era burgueses versus obreros, ¿sí? Vamos a decir así, los capitalistas contra la clase obrera. Ese choque iba a generar el comunismo. Pero si los obreros son cada vez más burgueses, ¿qué hacemos entonces? Y ellos ahí, algunos de sus teóricos más importantes, como Herbert Marcuse, por ejemplo, advirtió que era una buena idea trasladar esa misma estructura de relación conflictual desde la economía hacia la sexualidad. Y si antes le decían a los obreros, oiga, obrero, usted está siendo explotado por el capitalismo a través de su patrón, ahora se le dirá a la mujer, oiga, mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del patriarcado. Oiga, homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual a través del sistema heteronormativo. Es la misma forma del conflicto, solamente que hubo un desplazamiento desde el asunto económico al asunto cultural y dentro del cultural el sexual sobre todas las cosas. Siguiendo el planteamiento de Agustín Samuel, esos como viejos principios socialistas de lucha de clases, materialismo dialéctico, que alguna vez lo estudiábamos, revolución proletaria, violencia guerrillera, son como reemplazados por nuevos términos. Yo escucho algunos términos como indigenismo ecológico, garantismo jurídico, feminismo radical, libre disposición del cuerpo. Todos estos términos confunden o crean un nuevo estilo cultural. La verdad es que las izquierdas han sido muy sabias en identificar los puntos donde pueden conflictuar a la sociedad. Cuando decía Agustín del tema de que se ha desplazado digamos, la opresión, la supuesta opresión sobre el proletariado hacia los homosexuales o hacia las mujeres, pues no solamente se quedan en los homosexuales o las mujeres, sino que, por ejemplo, hablando del ambientalismo, en nombre de cuidar el planeta, ahora resulta que el ser humano todo es una plaga que debe ser limitada en su crecimiento, por eso todo este tema de las estrategias de control poblacional y de eugenesia, porque somos una plaga que está acabando con el planeta. Todo es conflicto, todo es problema, como diríamos nosotros popularmente aquí, y en todo lo que sea el conflicto se alimentan las izquierdas. Las izquierdas se alimentan del conflicto para pervivir y para tomar cuerpo en la sociedad. Eso es lo que están haciendo con cada uno de esos términos. Hay como una ensalada vanguardista, que ustedes lo expresan en sus investigaciones, Agustín, que se escuda bajo lemas como de apariencia noble, Sí. tales como igualitarismo, inclusión. En todas partes escucho a políticos hablando de diversidad, hablando de los derechos de las minorías. Es como una nueva estrategia como para canalizar
el odio por medio de grupos marginales, como capturar, como adoctrinar, con el fin de llevarlos a que vivan por una causa especial. Mire, son conceptos abstractos con los que juegan, no les dan ningún contenido concreto y la gente piensa que está frente a un contenido concreto cuando escucha la palabra inclusión. ¿Qué significa inclusión? En sí mismo es una forma, no hay ningún contenido concreto en esa palabra. Hubiera un contenido concreto si se dijera, habría un contenido concreto si se dijera ¿a quién voy a incluir? Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero la inclusión, eso no me dice nada. Es decir, saquémonos de la cabeza ese tipo de términos por no significar nada. A mí me tienen que decir a quién quieren incluir, en dónde lo quieren incluir, cómo lo quieren incluir y cuándo lo quieren incluir. Ejemplo, vamos a incluir a un señor de 50 y tantos de años que se autopercibe una niña de 6 años. En el colegio los vamos a incluir con los nenitos que tienen 6 años. ¿Eso es una inclusión? Ese ejemplo existe, no es un invento, no es hipotético. Ese ejemplo se dio en Canadá, ¿sí? Vamos a incluir en la competencia de natación femenina a un señor que sabe nadar, que ha competido contra otros señores en las competencias de la Liga de Natación Masculina y ha venido perdiendo siempre. Y ahora me dice que es una mujer. Pues si vamos a poner la inclusión como una palabra a la cual tenemos que venerar, sin preguntarnos quién, cuándo, cómo y dónde, pues entonces ese señor lo voy a tener que poner a competir con mujeres. Ese ejemplo también existe, es reciente. Un hombre que ahora dice que es una mujer batió todos los récords de la natación femenina en los Estados Unidos hace un par de meses nada más. Y eso es inclusión. Y eso es inclusión. Sí, claro, estamos incluyendo a un hombre en un concurso de mujeres. Hombres que levantan peso y entran en los Juegos Olímpicos de Tokio representando a Nueva Zelanda en la categoría femenina de levantamiento de peso. Vamos a ver la diversidad. Otro término, diversidad. ¿Cuál es el límite de la diversidad? Porque lo diverso simplemente hace referencia a lo distinto. ¿Yo tengo que celebrar lo distinto por ser distinto? Bueno, en principio no. Por ejemplo, vamos a decir, una persona que tiene orientación y tiene un deseo sexual por niños es distinto respecto de un heterosexual, dentro de un adulto heterosexual. Es distinto, es diverso. Hay diversidad en el género o en la orientación pedófila, por ejemplo, que es el caso que estoy poniendo. ¿Yo tengo que abrazar la diversidad en ese caso? ¿O vamos a poner el caso de las familias diversas? Ahora, como hay que venerar la diversidad, aparece el concepto de las familias diversas. ¿Qué son las familias diversas? Por ejemplo, las familias pluriparentales. ¿Cuáles son las pluriparentales? Por ejemplo, vamos a ver, una pareja homosexual quiere adoptar un niño, pero no quiere tenerlo para ella sola. Tiene una pareja de lesbianas amigas y, bueno, adoptemos al niño entre los 4 y lo vamos pasando como si fuese una mascotita de casa en casa. Y que el niño tenga 2 papás y 2 mamás. Y bueno, así nos realizamos los 4 como padres de una criatura. Eso es diversidad. Entonces, cuando uno piensa en esas palabras, tiene que hacer preguntas un poco más profundas que ese acatamiento automático, acrítico, del cual gozan estos eslogans. El público debería decir, diversidad, sí, lo distinto puede ser bueno o no. Lo que me tienen que decir es cuál es el contenido de la diversidad. La inclusión puede ser buena o no. Me tienen que decir cuándo, cómo, dónde, por qué. Estamos convencidos que es una estrategia de alienación, de rebajar el pensamiento y las posibilidades del ser humano, de reducir la posibilidad crítica de crecer y de mejorar. Es decir, nos han mutilado la posibilidad del discernimiento, de la discriminación. Si usted no discrimina, hace un momento me pasó en el almuerzo que se me fue una pieza de estas alimenticias por mal camino, como decimos, casi me ahogo. Si yo no discrimino qué es lo que como, pues me muero. Y aquí nos mutilaron la posibilidad de discriminar y de saber qué es arte, por ejemplo, qué tiene un valor estético. Y lo mismo en las escuelas con lo que le están enseñando a los niños,
con la academia en general, transversalmente. Ahí es donde nosotros estamos haciendo un llamado para que los padres de familia estén sobre sus hijos, viendo qué es la basura que le están enseñando, porque realmente es basura, y están alienando y adoctrinando y no enseñando y haciendo crecer todas estas posibilidades que tiene el ser humano. Ya estamos cerrando el primer programa, Agustín, agradeciéndoles por acompañarnos. Nos queda un minuto. ¿Estamos realmente ante una batalla cultural? Estamos frente a una batalla cultural porque se está modificando la conducta del hombre a través de la modificación de su entorno cultural. En una batalla cultural lo que se procura es el control sobre elementos culturales tales como las normas, las costumbres, los lenguajes, los valores, las creencias, las tradiciones, las historias. Y ocurre que la conducta humana está atravesada por la cultura humana. Claro, que la conducta humana está atravesada por la cultura humana. Por la cultura. Entonces, si yo modifico los valores de las personas, ¿qué modifico? Sus conductas. Si yo modifico las creencias de la persona, modifico su conducta. La cultura hoy es el botín favorito del poder y hay batallas culturales en torno a ellas. Quiero invitarlos para el próximo sábado para que me acompañen en este segundo programa de Una Batalla Cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes invitarlos para que nos acompañen mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal, La Santa Misa. Y los espero el próximo sábado con la segunda parte de este tema tan interesante, Una Batalla Cultural. Una feliz noche para todos.